Y no por mucho esperarlo, uno deja de, no sé si decir, tener un poco de miedo, ¿verdad? Ya está con nosotros David, buenas noches. Muy buenas noches. No sé, nunca sé cómo introducirte y tengo la sensación de que siempre digo lo mismo. No sé, son cosas que... A mí me pasa lo mismo, pero es que esto es un poco como el día de la marmota, porque además, como siempre, está jueves, ya con la cabeza puesta un poco en el fin de semana, en el descansar y tal, es un poco el día de la marmota. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que aquí hemos hablado mucho, del que siempre se nos dice es que en España, es que en España, es que en España, es que esto es España, y claro, como en España, España, pues España. Digo, hostia, ¿y en los demás sitios no o qué? Hablo del botellón. ¿Qué pasa con el botellón? Una costumbre en la que España no es que lleve la delantera, es que en España no sabemos hacer otra cosa sin utilizar el alcohol. Y esto, que lo decimos como de lo más normal del mundo, pues tiene unas connotaciones negativas impresionantes. Claro, extrapolar la cultura y sobre todo el pasado a la era actual es completamente diferente. El acceso al alcohol que existía hace 20 años no es el mismo el que existe ahora. Hace 30 ni te cuento. Es decir, que todo esto va increciendo. Y seguimos diciendo, bueno, es que ya sabes. Aquí el alcohol sirve para celebrar que hemos aprobado, para celebrar que nos han ascendido, para celebrar que nos han echado, que nos ha dejado la novia, que vamos a tener un hijo, que hemos perdido el hijo, lo que sea. Sirve el alcohol, para eso lo Se dice utilizamos. que siempre hay una excusa para emborracharse, si no es para celebrar, para ahogar las penas. Y incluso alguna compañera nuestra decía, es que en otros sitios no hay botellón, en Alemania no hay botellón. ¿Hay botellón o no hay botellón en Alemania, David? Perdón que me ría, pero en fin. ¿Eso es un Los sí? tópicos son los tópicos. Hay que reconocer que el botellón como tal se asocia a España y es como el sushi para Japón o las hamburguesas para Estados Unidos, que aunque no lo inventaron allí... Sí, pero yo me imagino, sin saber, sin que me hayas contestado todavía, que me imagino que es un sí por la risa, yo imagino que esos alemanes que vienen a Mallorca todos los años, cuando vuelvan a sus casas, querrán seguir disfrutando, o esto solo no, solo bebo Efectivamente, ahora de y luego hecho, ya... botellón y Mallorca están muy asociados en la mentalidad de los alemanes, sí. Por eso, y una vez, ahora nos vamos a Frankfurt, que es donde estás. ¿Hay botellón o no hay botellón? Hay botellón, es verdad que aquí lo trajeron los españoles, como en muchos sitios, hay que decir Ahí que de todas importando formas cultura, así somos. no es exactamente Alemania, es Suiza, pero también se habla alemán, pero en Suiza no solamente el botellón es ahora mismo una actividad muy reconocida, por desgracia, y muy popularizada, sino que además todavía recuerdan el nombre de la persona que lo importó, que era un joven de Erasmus español. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, Javier creo que era el nombre, Javier algo lo he estado buscando precisamente para documentarlo, pero no tengo Toda ahora mismo. Suiza, toda Suiza. Sabe quién es y tú Pero, no. pero es una persona reconocida con sus nombres, apellidos, como el importador del botellón, que hay que decir que es una de las personas más odiadas por las autoridades también. No, no, pero es curioso, te iba a decir, igual le ponen un monumento, pero no, es curioso, ¿no? ¿A dónde hemos llegado los españoles? Bueno, pues este es el trocito que nos reserva la historia a nivel europeo en lo que es cultura popular. Es esto, ¿no? Bueno, pues en fin, tampoco es de extrañar, ¿no? Tampoco es de extrañar. Lo que Hay pasa que que reconocer que el botellón en Alemania y Facebook están muy relacionados también, han sido las redes sociales las que han contribuido a que el fenómeno llegue y se implante, sobre todo a través de españoles, que era como, hemos venido aquí a Alemania, no sabemos qué hacer, el viernes por la noche, botellón. es decir, es esa cultura de la cantidad de españoles que poco a poco van llegando y que en torno a esa cultura, oye, parece que a los demás les ha gustado y se están arrimando. Vamos con Sí, las ahora estoy similitudes pegando, y con las diferencias. En algunos momentos hemos hablado de algunas diferencias con respecto, por ejemplo, a la limpieza. Pero con sí. esas similitudes, el botellón en España se hace generalmente los fines de semana, generalmente, evidentemente, en la vía pública, vulnerando una ordenanza de consumo de alcohol precisamente en la vía pública y de una forma absolutamente desproporcionada, con un consumo masivo y reiterado. Es fin de semana tras fin de semana y varios días en fin de semana. ¿Esta pauta se cumple en Alemania, tal cual ha explicado? Se cumple, por ejemplo, en Alemania está permitido beber en la vía pública, lo contrario sería ir contra la propia existencia del país. Este no deja de ser un país en el que en los supermercados se venden petaquitas de bebidas de alta graduación para si te quieres pegar el lingotazo antes de salir del supermercado. Donde en España tienen los chicles, aquí tienen los lingotazos en la botellita de ron o de vodka o de Con lo cual, Jägermeister. la primera cosa que no se cumple es que no se vulnera una ley para celebrarlo. Efectivamente, pero por ejemplo sí que he visto en botellones que se han celebrado que la policía ha estado allí para decir no se puede pisar el césped, por lo tanto si la gente quiere beber, que sea en las aceras.
Bueno, yo he visto policías aquí indicar dónde no deben ponerse para beber también. Con lo cual... Pero lo que sí que la administración pública alemana está muy preocupada y en lo que está trabajando mucho es en el tema del consumo de alcohol para menores. Y de hecho, en este sentido, hace unos años, en un estado federal con mucho éxito y ahora se ha extendido a otros, se creó una fórmula para controlar que los menores no pueden acceder al alcohol. ¿Y cuál? Y es utilizar infiltrados que comprueban en qué sitios se puede obtener alcohol, en qué sitios están dispuestos a vender alcohol para menores. El truco es muy sencillito, la verdad es que es casi para tontos, pero a lo mejor no se le ha ocurrido todavía a la policía española, que es coger a gente, normalmente cadetes, recién licenciados, de la policía Íñigo Rejones, vamos a decir, de la vida. O sea, esta gente que tú le das una documentación, que es como lo hace, una documentación falsa de menor de edad y todo el mundo se lo cree. O sea, quieres convertir a los policías un poco en los actores de al salir de clase. Gente que con 40 años sigue haciendo que va al instituto. Claro, que parezcan chavales pues de 14, 15 años, que vayan con documentación que pruebe que tienen 14, 15 años, e ir a comprar alcohol, por ejemplo, a supermercados, a gasolineras, etcétera, etcétera, a ver si la pueden liar, a ver si lo pueden, si se lo venden. Y si les pillan, multazo al canto. Lo cual, a nivel recaudatorio, pues para la administración es un chollo, porque cuando se empezaron este tipo de estudios, un 77% de los lugares caían en vender el alcohol a los menores. Sí, pero ahí veo el ámbito recaudatorio, lo veo, el ámbito preventivo no tanto. Es decir, para que alguien sea detectado, quiere decir que está vendiendo, y por lo tanto, si está vendiendo, no ha habido una prevención en ningún caso. En España lo que ocurre, y aquí en Burgos también nos lo han contado algunos vecinos, es que hay gente especializada, ya no aquello de el del grupo que ha cumplido 18 años o el hermano que tiene más años que saca el alcohol a los jóvenes, no, a los menores. Existe gente que comercializa con eso, que entra a un supermercado, compra las bebidas oportunas y luego percibe una especie de comisión, por decirlo así, por vender ese alcohol 2 calles más abajo al grupo de menores. No sé si esto en Alemania también se estila o no. No, la verdad es que hay que reconocer que a pesar de los tópicos, en cuanto a emprendedores, pocos culturas superan a la española. No, aquí sacamos de donde no hay rápidamente la picaresca esta que se supone que también tenemos que estar orgullosos de ella, ¿no? Porque como viene en nuestro ADN, pues mira, como somos así. El caso es que... No hay nada parecido en Alemania. Hay que decir que en Alemania, si bien los menores no pueden acceder a las compras de alcohol, el consumo de alcohol sí está regulado, a diferencia de otros países, para edades relativamente tempranas. En Alemania es legal que un menor consuma alcohol a partir de los 13 años si lo hace bajo supervisión de sus padres o tutores. Y hay permisividad para beber en la calle, es legal, siempre y cuando tenga permiso de sus tutores, beber a partir de los 13 años. Sí, pero solamente acompañados de, es decir, no puedes decir a tu hijo, vete a beber por ahí. Tiene que ser, por ejemplo, una celebración familiar, el Oktoberfest. Pero es un paso a mayores, es un paso. La cuestión es la incidencia del alcohol en la sociedad, porque aquí en España, en otros países también, estamos viendo el aumento de casos de personas que son adictas al alcohol, evidentemente una adicción que no se detecta a los 13 años, que se detecta a los 30 o a los 40, cuando ya la personalidad pues se ha venido deteriorando con esos cambios de humor, ese tipo de... Es un grave problema, de hecho, aquí en Alemania, y se puede ver mucho en la calle, gente completamente destrozada por el alcohol, que los detectas pues porque suelen ir hablando solos, gritando por la calle, comportándose de forma extraña, armando tumultos, desnudándose en el metro. Yo, por ejemplo, estas cosas las he visto. Y es verdad que aquí hay un grave problema con el alcoholismo y, como digo, algo que es inconcebible todavía en España, que es directamente pues pequeñas petaquitas, pequeños frascos de bebidas de alta graduación para tomarte en el supermercado. Es fácil verlos en las cajas directamente donde la gente va a pagar, y ves a muchas amas de casa que pues acaban la compra y ya está, y se van calientes para hacer el siguiente recado. Con qué felicidad. Claro, si esto lo viviésemos en España, me imagino ahora mismo, si existe, que no lo sé, a nivel político en Alemania, algún tipo de preocupación, modificar estas normas sería... Está muy arraigado en la cultura. Alemania es el 8º país del mundo con mayor consumo de alcohol per cápita. Creo que eran 12 litros por habitante.
y teniendo en cuenta la población total del país, es decir, entendiendo que todo el mundo bebe alcohol y que niños, ancianos, salen a 12 litros por cabeza. Es increíble cómo las sociedades evolucionadas y supuestamente cultas nos aferramos a algunas cosas que son nocivas para nosotros, amparándonos en que está arraigado a nuestra cultura, como si de la cultura dependiese, ¿no? Es decir, lo vemos en España con el alcohol, en Alemania, que por lo que nos estás diciendo es lo mismo, pero elevado a alguna potencia más. En Estados Unidos lo vemos con las armas, es decir, cuestiones que son lesivas, nocivas realmente para una sociedad, pero como están arraigadas a la cultura, Dios no lo toques, ¿sabes? No vaya a pasar nada. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, con el alcohol pasa un fenómeno muy distinto al alemán o al español, y es que está muy mal visto y cada vez peor visto, y aunque escarmentaron ya de las consecuencias de la ley seca, por ejemplo, beber en la vía pública está totalmente prohibido, y yo de hecho tengo una anécdota personal de un viaje a Estados Unidos, que iba en un autobús con los amigos los que había de viaje, era en Los Ángeles, y una persona sacó una botella de agua en el autobús y se puso a beber agua, y el conductor inmediatamente le increpó a esta persona que estaba prohibido el consumo de cualquier tipo de bebida. No, pero eso sí que son cuestiones culturales. El conocer una norma y el que se implante. Es decir, hace 10 años, no sé si me estoy quedando corto, pero hace 10 años, a ver quién era el chulo que pensaba que dentro de un bar no se iba a poder fumar. No se iba a poder fumar. Hace 25 años, no sé si también aquí me estoy igual pasando un poco, a ver quién era el chulo que pensaba que para circular por la ciudad había que ponerse el cinto. ¿Esto qué sentido tiene ponerse el cinturón en el coche? Eso se ponía uno cuando iba de viaje y si acaso. Es decir, que las normas cambian, las leyes cambian y se integran perfectamente en las culturas según van cambiando, que no pasa nada. Entonces, en Estados Unidos, cuando se tuvo que imponer la ley seca, quiere decir que había un evidente problema. Y esto fue, bueno, pues hace ya bastantes décadas como para que la sociedad haya evolucionado en el sentido contrario y haya evolucionado hasta lo que estás diciendo, ¿no? Todo un autobús se detiene para decirle a un chico, oye, no bebas agua, no bebas de tu botellín. Claro, ahora mismo si alguien viene y rompe la baraja en este aspecto en España o en Alemania, pues yo qué sé, se cunde el pánico absoluto en las calles, pero dentro de 5 años a lo mejor nadie recordaría esas circunstancias, lo mismo que ahora nos costaría recordar, y de hecho nos llama la atención entrar a un bar y oler a tabaco, es como ¿quién ha fumado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿No? Algo tremendamente llamativo, es una cuestión de evolución. Hay que decir que de hecho hay países en los que tienen un problema incluso más grave con el alcohol que España, y estoy pensando en uno concreto, que es Reino Unido, donde además lo he hablado con mucha gente que es de allí, y yo mismo lo he visto las veces que he ido al país. El problema de Reino Unido es que la gente bebe e inmediatamente se les pasa como el increíble Hulk, se ponen a destrozar todo lo que los rodea. Y bueno, claro, los efectos del alcohol son lo que son. Eso no tiene más misterio. De ahí, bueno, pues quizás las preocupaciones de los diferentes países y lo que saben o son lo suficientemente valientes como para atajar. Volvemos a Alemania, volvemos al botellón alemán. Yo te planteaba antes una radiografía sobre si se hacían las cosas que se hacen en España. Quedábamos en que de entrada no se vulnera ninguna ordenanza porque la ordenanza lo permite. Con respecto al consumo, tú lo has centrado mucho en los menores, ¿no? En las alternativas que hay o las fórmulas que hay. Sí, porque en adultos no se puede controlar demasiado y tampoco hay mucho interés. No verás en un botellón alemán a nadie que tenga más de 30 años. La gente de cierta edad en Alemania tiene una cultura del alcohol que es muy distinta a la cultura española. Con respecto a lo... Claro, es que hay un tramo entre medias, entre los menores de edad, que en España son los 18 años, en Alemania no sé si son los 18, los 16, los 21, no sé dónde está. Son los 16 para bebidas, son 13 con supervisión paterna para bebidas fermentadas, vino, cerveza, etcétera, 16 para poder tomarla sin supervisión paterna y 18 ya para el consumo de alta graduación. Pues entre esos 16, 18 y los 30 años hay un margen de población que parece que aquí se obvia, pensando siempre en que lo nocivo es que un menor beba y a todos los efectos es lo mismo que alguien con 16 años se emborrache a que lo haga una persona con 23, es decir, el que tenga más años o menos lo único que hace es saltar la línea de lo legal, de si puede o no puede, pero el efecto nocivo
es el mismo, el perjuicio es el mismo y la alarma es exactamente la misma. Entonces yo lo que no sé si en Alemania, aunque intuyo por tus palabras por dónde van los tiros, si existe ese consumo tan nocivo, tan reiterado y sobre todo masivo de alcohol. Creo que la situación está mejor que en España, pero sigue siendo estando en unos niveles preocupantes, en el sentido de que sí, hay mucha gente que concibe diversión como consumo de alcohol masivo. Pero creo que la situación está un poco mejor que en España, quiero creer, porque los botellones suelen estar llenos de gente de nacionalidad española y no son tan multitudinarios, y por el hecho de que los alemanes que van pues suele ser un perfil más fiestero, etcétera, etcétera, pero la gente que es un poco más tranquila suele preferir consumir alcohol aquí bueno, los Biergarten, las cervecerías, vamos a decir, y es un consumo más centrado en bebidas de baja graduación. Es verdad que aquí la cerveza se entiende como un consumo muy distinto al de España, se entiende más a granel. Yo he estado en sitios donde solo puedes pedir bebidas de litro o de litro y medio, pero que es un sitio ya distinto, es un patio cerrado, con una fiesta un poquito más privada, vamos a decir, en la que también pues se baila, se hace más interacción social. Entonces, pero aún así es verdad que el tema del consumo de alcohol aquí es preocupante, sobre todo porque por cultura, por la propia tradición del país, se entiende que el consumo de alcohol no es tan malo como debería ser considerado. Es decir, se entiende que tomarte 2 o 3 litros de cerveza con unos amigos es una buena forma de haber pasado una tarde. Bueno, claro, hay también que entender la diferencia entre el tipo de alcohol que se bebe en la graduación, me refiero, siendo nocivo igualmente. Claro, luego funcionan las famosas, los lobbies, podríamos decir, ¿no? de distintas secciones, de distintos sectores, porque aquí en España, pues desde hace algún tiempo estamos viendo el lobby de la cerveza, con distintos estudios que nos vienen a contar lo positivo que es el consumo de cerveza. En otras ocasiones vemos, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de vino, incluso desde el punto de vista institucional, la defensa de ese producto como alimento, como parte de la propia tierra, es decir, que jugamos también a ponernos trampas, porque decimos que es nocivo, el alcohol es nocivo solo, pero claro, salvo que sea no sé qué, porque no sé qué empresa da trabajo a no sé cuánta gente en determinado lugar, el no sé qué porque no sé qué sitio, es decir, vamos poniendo esas trampas. Es un tema un poco complicado. Y aquí obviamente pasa lo mismo, la cerveza es prácticamente patrimonio nacional y la Oktoberfest, que no deja de ser una especie de macro botellón institucional de varios días de duración en el que participa toda la población, es algo que se celebra en todo el país y especialmente en la región de Baviera como lo más importante y destacado del año. Entonces no hay que reconocer que hay un problema en ese aspecto. ¿Y ese Oktoberfest acaba con comas etílicos? ¿Es lo habitual? Claro. Ver gente por la calle o por el lugar. Hay que ir a la tradición, que de hecho los sitios en los que tradicionalmente en los sitios donde celebraba la Oktoberfest, directamente las barras en las que tú te sentabas a beber tenías ya un urinario para que no tuvieras que levantarte y dejar de beber o estar con los amigos para poder orinar y poder mantenerte en el mismo sitio. Bien, eso no responde a lo que yo preguntaba, pero igualmente es llamativo. Es un elemento llamativo, casi ya directamente podíamos sondar, ¿no? Y lo que entra que salga, ¿no? Directamente. Es prácticamente lo mismo, pero sin sondar, directamente que lo vayas tirando ahí abajo. En fin, que aquí lo que hemos hecho hoy ha sido un poco desmitificar, pero un poco nada más, ese concepto del botellón español, que sí, que en Alemania también cuecen habas, que también gastan de lo suyo, pero el botellón sigue yendo por ahí con la bandera española. Es decir, allá donde hay un botellón, y lo hay, y en Alemania, en Frankfurt, que es donde tú vives, hay botellón, pero casi siempre con sabor español, ¿no? Podríamos resumirlo así. Sea porque son españoles los que participan, aunque obviamente no todos, o sea porque directamente se asocia culturalmente a España, sí. Bueno, es triste decirlo, pero para mucha gente que he conocido, España se asocia a Magaluf, se asocia a botellón y se asocia a Ibiza, e Ibiza es drogas. Así que tenemos quizá algo que pulir en cuanto a la imagen de marca España en ese sentido. El problema no solo es pulirlo, es la cantidad de gente que a eso le llama cultura de.
¿sabes? La cultura del botellón, la cultura de... En fin, cuestiones que son muy llamativas. Y cuando digo gente, no solo me refiero al ciudadano, sino es que hay administraciones, responsables de administraciones, que se refieren a esto algunas veces así. David, gracias por estar ahí una semanita más, ¿vale? Nos vemos. 5 minutitos y seguimos aquí en Repaso a Burgos.